Hola, ¿qué tal? Espero que estén pasando un buen domingo, que tengan un buen y relajado descanso en este fin de semana. Y bueno, pues me da mucho gusto hablar sobre este tema. Desde hace tiempo vengo creyendo, sosteniendo, incluso comentando con algunos, que la Iglesia Católica en México ha permanecido ajena de las grandes decisiones. De hecho, el sexenio pasado muy pocas intervenciones vimos por parte de los prelados, por parte del episcopado mexicano. Sin embargo, en últimas fechas, todo parece indicar que hay un hasta aquí, que los obispos mexicanos están viendo el deterioro nacional que se está presentando y cómo su participación ya es indispensable. Hay una reacción de parte de varios obispos en los que se observa que hay la decisión de dar sus puntos de vista con respecto a lo que pasa en México. Vamos por partes. La Iglesia Católica Mexicana, de acuerdo al último censo, registra tener más o menos el 80% de la población, el 80% de los mexicanos acepta ser católico, sea practicante o no practicante. Esto es preocupante, ¿eh? ¿Y por qué es preocupante para la propia iglesia? Porque hay un desarrollo de otras confesiones, de otras expresiones religiosas que van ganando un camino. En el mundo esto no es nuevo. En el mundo la forma tan creciente en que los evangélicos han tenido participación en la vida política de los países es notoria. Veamos cómo los evangélicos fueron determinantes en el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. Veamos cómo en Estados Unidos el anterior vicepresidente Mike Pence era un hombre abiertamente confesional, un hombre de ligas directas con los evangélicos. Y bueno, aquí ustedes saben que en el área evangélica hay varias manifestaciones que se vuelven, que pertenecen a este tipo de expresiones religiosas. En el caso de México, desde la elección pasada, el partido Encuentro Social, que ahora es Encuentro Solidario, ha tenido una participación directa. Y no solamente una participación directa, sino que una vinculación estrecha con Andrés Manuel López Obrador. Recordarán ustedes cómo al principio del sexenio se realizó aquel acontecimiento, aquel acto público en Tijuana, en donde tuvo un papel protagónico uno de los pastores cercanos al presidente de la República, quien un día simpatiza con unos, otros días simpatiza con otros. El hecho claro es que estamos viendo que por fin la Iglesia Católica quiere expresar sus puntos de vista con los límites que existen en la ley, con los derroteros, con los espacios que le corresponden a los pastores, aquellos que son representantes de la Iglesia Católica en México. Hoy les he compartido aquí en Facebook algunas afirmaciones en su homilía del obispo de La Paz, Baja California, y quien ha sido contundente en sus expresiones y, sin lugar a dudas, hablando de lo que está representando el obispo de La Paz, ha hablado con contundencia acerca de este tema. Acerca de este tema, Miguel Ángel Alba, escuchen ustedes qué es lo que dice, qué es lo que expresa, y pues ustedes van a poder darse cuenta de que ya es una expresión clara y directa. Bueno, me dicen que no se escucha lo que está diciendo el obispo. Creo que aquí lo que está pasando es un error, no un error, sino que estoy utilizando un dispositivo. Vamos a dar pie para poder escuchar las palabras del obispo en esta transmisión. Vamos a escuchar lo que dice el obispo de La Paz sobre ese tema. Donde no se discrimine al rico,
una iglesia en donde no se discrimine al de piel clara, una iglesia donde no se discrimine al varón, una iglesia que no propone divisiones y polariza. Todo aquel que siembra divisiones, ricos y pobres, fifis y chairos, es del diablo. A él es al que le gusta dividir. Él es el que sigue el principio divide y vencerás. Eso significa la palabra diablo. El que divide, el que crea conflictos, el que pone a las mujeres en contra de los hombres, la lucha feminista, a los pobres en contra de los ricos, la lucha marxista. Hoy tenemos que pensar en la unidad y para ello tenemos que buscar la reconciliación. Es parte de lo que el obispo de La Paz con respecto a las posiciones que hemos visto ya muy claras, pero lo más importante es aquello que les estaba comentando, que es la participación de la Iglesia en tener sus expresiones claras con respecto a lo que está pasando en México. Y bueno, pues es bienvenido que existan estos contrapesos, estas opiniones. Insisto, hay límites que la ley establece, que el presidente de la República se los brinca, como ustedes lo saben, como ustedes lo están hablando, están viendo cómo el tema electoral lo salta con la complacencia del tribunal. El presidente de la República, que debe tener cierta compostura y congruencia con respecto a las expresiones políticas, no la respeta. Este ataque que acaba de tener contra un juez que emite un fallo provisional, todo esto que representan abusos sobre la ley. Pero lo importante es lo que les estoy comentando, cómo la Iglesia Católica ahora quiere opinar. Y esperemos que no terminen amedrentados, esperemos que no terminen avasallados por aquellos prelados, por aquellos sacerdotes que están muy vinculados con ciertas corrientes. Al parecer, y es lo que yo he escuchado, he recibido informes en ese sentido, de que hay coincidencia de que necesitan expresar sus puntos de vista. Y cuando se trata de opinar, de hablar, de decir lo que se piensa, bienvenido. Bienvenidas todas las corrientes, todas las expresiones. Y en esto la Iglesia tiene una responsabilidad directa con el ciudadano que acude, que va a escuchar lo que representan las implicaciones de la palabra que se expresa a través de la religión, pero también que se vincula con la sociedad en la que nos desempeñamos. Y en esto, bueno, pues hay una apertura desde hace muchos años, esto no es nuevo. Desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari se dio un cambio radical para que los sacerdotes de entrada tuvieran la posibilidad de votar, porque recordarán ustedes que en este sentido, pues no había esa posibilidad. Mañana les voy a transmitir completa esta afirmación, no completa, una gran parte de lo que dice el obispo de La Paz, en donde inclusive habla de la presión que está teniendo el gobierno de López Obrador a través de su esposa, que están presionando para que el Papa haga sentir o haga una expresión de disculpa por lo que considera el gobierno de López Obrador fueron abusos durante la conquista, cosas verdaderamente absurdas, pero de las cuales vamos a platicar mañana. Los invito para que me acompañen de lunes a viernes, 8:30 de la noche, tiempo del Centro de México, aquí en Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Les dejo en este domingo con esta noticia que creo que vendrá a ser saludable para la vida pública nacional. Que sigan teniendo un buen domingo y muchísimas gracias por su atención.